En el verano de 1942, Adolf Hitler estaba convencido de que la victoria final sobre la Unión Soviética estaba al alcance de su mano, tras el devastador invierno de 1941. Cuando sus ejércitos se congelaron a las puertas de Moscú, el Führer había replanteado su estrategia. Esta vez, el objetivo no sería la capital soviética, sino los recursos vitales del sur, el petróleo del Cáucaso y la ciudad que llevaba el nombre de su enemigo más odiado, Stalingrado. La Operación Azul, como se denominó la ofensiva de verano, comenzó el 28 de junio de 1942. El plan era ambicioso hasta la temeridad. El Grupo de Ejército Sur se dividiría en dos fuerzas principales. El Grupo de Ejércitos A avanzaría hacia los campos petroleros de Bakú en el Cáucaso, mientras que el Grupo de Ejércitos B, liderado por el general Friedrich Paulus, capturaría Stalingrado y aseguraría el flanco norte a lo largo del río Volga. Hitler había cometido su primer error estratégico crucial, dividir sus fuerzas en dos objetivos simultáneos a lo largo de un frente de más de 1000 kilómetros. La Wehrmacht simplemente no tenía los recursos humanos ni logísticos para sostener ambas operaciones, pero el Führer, cada vez más convencido de su genio militar, ignoró las advertencias de sus generales. En su mente, el Ejército Rojo estaba al borde del colapso total. Los primeros meses de la ofensiva parecieron confirmar el optimismo nazi. Las tropas alemanas avanzaron rápidamente por las estepas del sur de Rusia, capturando vastas extensiones de territorio. Las divisiones Panzer atravesaban las líneas soviéticas con la eficiencia letal que había caracterizado sus victorias anteriores. Para finales de julio, el sexto ejército de Paulus había alcanzado el gran recodo del río Don, a solo 60 kilómetros de Stalingrado. Pero en Moscú, Stalin había aprendido de los desastres de 1941, ya no permitiría que sus ejércitos fueran rodeados y aniquilados en batallas de cerco como había ocurrido en Kiev y Viazma. Ordenó una retirada elástica, permitiendo que los alemanes avanzaran mientras conservaba sus fuerzas para el momento decisivo. Era una estrategia de tierra quemada, todo lo que no se pudiera evacuar debía ser destruido. Los nazis conquistarían un desierto. El valor simbólico de una ciudad. Para Hitler, Stalingrado se había convertido en algo más que un objetivo militar. La ciudad industrial que se extendía a lo largo de 30 kilómetros en la orilla occidental del Volga llevaba el nombre de su archienemigo. Capturarla sería una humillación personal para Stalin, un golpe propagandístico de proporciones épicas. El Führer estaba obsesionado. Esta obsesión nubló su juicio estratégico. Militarmente, habría sido suficiente aislar la ciudad, cortar sus conexiones de transporte fluvial y ferroviario, y dejarla morir lentamente mientras las fuerzas alemanas continuaban hacia los campos petroleros del sur. Pero Hitler quería la ciudad misma, quería plantar la bandera de la esvástica en sus ruinas humeantes. Stalin, por su parte, comprendió perfectamente el valor simbólico del enfrentamiento. El 28 de julio emitió su famosa Orden número 227, conocida como Ni un paso atrás. El mensaje era brutal en su simplicidad. Cualquier soldado que retrocediera sin órdenes sería considerado un traidor y ejecutado. Se formaron destacamentos especiales de bloqueo detrás de las líneas del frente con la única misión de disparar a los soldados soviéticos que intentaran huir. Era una orden despiadada, pero reflejaba la desesperación del momento. El 23 de agosto de 1942, las unidades avanzadas del sexto ejército alemán alcanzaron el Volga al norte de Stalingrado. Ese mismo día, la Luftwaffe lanzó el bombardeo más devastador de la campaña. Más de 1000 aviones arrojaron toneladas de bombas incendiarias sobre la ciudad. Las llamas se elevaron tan alto que los pilotos alemanes informaron que podían ver el resplandor desde cientos de kilómetros de distancia. Miles de civiles perecieron en un infierno de fuego y explosiones. Stalingrado, una próspera ciudad industrial de 500.000 de habitantes, se convirtió en un paisaje apocalíptico de edificios destripados y calles cubiertas de escombros. Pero el bombardeo, aunque aterradoramente efectivo en términos de destrucción física, resultó ser contraproducente. Las ruinas de la ciudad se convirtieron en un terreno ideal para la defensa. Cada edificio destruido, cada montaña de escombros,
Cada sótano inundado se transformó en una fortaleza en miniatura. Los alemanes, que habían perfeccionado la guerra de movimiento y las operaciones de cerco en espacios abiertos, se verían obligados a luchar casa por casa, habitación por habitación, en un tipo de combate para el cual no estaban preparados. El infierno de Stalingrado. El general Vasily Chuikov, nombrado comandante del 62º Ejército Soviético que defendía Stalingrado, comprendió inmediatamente la naturaleza del desafío. Sus órdenes de Stalin eran simples pero implacables: mantener la ciudad a cualquier costo. Chuikov desarrolló una táctica que llamó abrazar al enemigo, mantener las líneas del frente tan cerca de los alemanes que la Luftwaffe no pudiera bombardear sin riesgo de atacar a sus propias tropas. Los soldados soviéticos recibieron instrucciones de infiltrarse en las posiciones alemanas durante la noche, de convertir cada edificio en una fortaleza, de nunca rendirse. La esperanza de vida promedio de un soldado soviético recién llegado a Stalingrado era de apenas 24 horas. Los refuerzos cruzaban el Volga bajo el fuego constante de la artillería alemana, sabiendo que probablemente no volverían a ver la otra orilla. La batalla se fragmentó en cientos de enfrentamientos individuales por el control de fábricas, edificios de apartamentos y posiciones fortificadas. La fábrica de tractores, la fábrica Barricadi y la fábrica Octubre Rojo se convirtieron en nombres legendarios, escenarios de combates tan feroces que los soldados de ambos bandos desarrollaron una especie de respeto horrorizado por sus enemigos. Los alemanes llamaron a este tipo de combate Rattenkrieg, la guerra de las ratas. Los francotiradores se convirtieron en figuras clave. El más famoso, Vasily Zaitsev, supuestamente eliminó a más de 200 soldados alemanes. Los nazis enviaron a su propio experto, el mayor Erwin König, para cazarlo, dando lugar a un duelo legendario entre francotiradores que duraría días. Las tácticas evolucionaron a una brutalidad primitiva. Los soldados luchaban con picos, palas y cuchillos en sótanos oscuros donde las armas de fuego eran inútiles. Las granadas eran el arma preferida en los combates de interior. Un edificio podía cambiar de manos 5 o 6 veces en un solo día. Los alemanes controlaban una habitación en el segundo piso mientras los soviéticos defendían el tercero. El frente podía estar a solo unos metros, separado por un muro de ladrillos. Para septiembre, Paulus había comprometido todo el Sexto Ejército a la batalla urbana. Divisiones enteras se desgastaban intentando capturar un solo bloque de apartamentos. La estación central de trenes cambió de manos 15 veces en 6 horas. El pabellón 9 de enero, un complejo de apartamentos, resistió durante 58 días consecutivos defendido por un pequeño grupo de soldados soviéticos que se convirtieron en héroes nacionales. Hitler, desde su cuartel general en Prusia Oriental, seguía cada metro del avance alemán en mapas detallados. Presionaba constantemente a Paulus para que acelerara la captura de la ciudad. Pero el veterano general estaba atrapado en una pesadilla logística. Sus líneas de suministro se extendían cientos de kilómetros hacia el oeste, vulnerables a los partisanos soviéticos. El combustible, las municiones y los alimentos llegaban en cantidades insuficientes. Peor aún, los reemplazos no podían compensar las terribles pérdidas diarias. Para octubre, algunas unidades alemanas habían perdido el 80% de su fuerza original. Los soldados estaban exhaustos física y mentalmente. La disentería y otras enfermedades se extendían rápidamente, y el invierno ruso, ese enemigo implacable que ya había derrotado a Napoleón y había frustrado la toma de Moscú el año anterior, estaba a punto de llegar. El flanco vulnerable. Mientras el Sexto Ejército se desangraba en Stalingrado, el alto mando alemán había desarrollado una vulnerabilidad estratégica catastrófica. Los flancos norte y sur del saliente alemán en Stalingrado estaban defendidos por ejércitos rumanos, húngaros e italianos, aliados de Hitler que carecían del entrenamiento, el equipo y la moral de las tropas alemanas. Los generales alemanes lo sabían, Paulus lo sabía, incluso Hitler, en sus momentos de lucidez, lo sabía, pero no había alternativa. La Wehrmacht había extendido sus fuerzas al límite absoluto. No había divisiones alemanas disponibles para reforzar los flancos.
Todo estaba comprometido en la batalla por la ciudad o en el avance hacia el Cáucaso. Los soviéticos observaban y esperaban. En septiembre, Stalin convocó a sus dos comandantes más capaces, los generales Georgy Zhukov y Alexander Vasilevsky, para planear una contraofensiva decisiva. El plan, denominado Operación Urano, era elegante en su simplicidad. Dos pinzas masivas romperían simultáneamente los flancos rumanos débiles, rodearían al sexto ejército en Stalingrado, y lo aplastarían en un cerco gigantesco. Durante semanas, los soviéticos acumularon reservas en secreto, cientos de miles de tropas frescas, miles de tanques y enormes cantidades de artillería fueron transportados al frente bajo estricto camuflaje. Los movimientos se realizaban de noche, se construyeron posiciones falsas para engañar al reconocimiento aéreo alemán, la inteligencia nazi detectó algunos movimientos, pero subestimó dramáticamente la escala de la concentración soviética. El 19 de noviembre de 1942, en medio de una tormenta de nieve, comenzó la Operación Urano. A las 7:30 de la mañana, más de 3.500 piezas de artillería abrieron fuego simultáneamente contra las posiciones del Tercer Ejército rumano al noroeste de Stalingrado. El bombardeo fue tan intenso que la tierra tembló a kilómetros de distancia. Los soldados rumanos, mal equipados y desmoralizados, entraron en pánico. Después de 80 minutos de bombardeo, las divisiones de tanques soviéticos se lanzaron al ataque, los T-34, superiores a los tanques rumanos obsoletos. Atravesaron las defensas como un cuchillo caliente a través de mantequilla. Para el final del día, el tercer ejército rumano había dejado de existir como fuerza combatiente. Decenas de miles de soldados rumanos se rendían o huían en desorden. Al día siguiente, el 20 de noviembre, la segunda pinza golpeó desde el sur, destrozando al cuarto ejército rumano con la misma devastadora eficiencia. Las columnas blindadas soviéticas avanzaban rápidamente hacia el oeste, convergiendo en la ciudad de Kalach, 100 kilómetros detrás de las líneas alemanas. En su cuartel general en Stalingrado, Paulus observaba con creciente horror cómo el desastre se desarrollaba. Los informes llegaban en rápida sucesión. Los rumanos habían colapsado. Columnas soviéticas se acercaban desde el norte y el sur. El cerco era inminente. El 22 de noviembre, las fuerzas soviéticas se encontraron en Kalach. La trampa se había cerrado. El sexto ejército, con más de 250.000 hombres, estaba completamente rodeado. La decisión fatal. Paulus inmediatamente solicitó permiso para retirarse hacia el oeste, rompiendo el cerco mientras todavía era posible. Sus comandantes de cuerpo estaban de acuerdo. Incluso algunos oficiales del Estado Mayor Supremo de la Wehrmacht en Berlín reconocían que era la única opción racional, pero la decisión final estaba en manos de Adolf Hitler. El Führer se negó rotundamente. Su razonamiento mezclaba consideraciones estratégicas con su característico orgullo obstinado. Estratégicamente, argumentaba que abandonar Stalingrado permitiría a los soviéticos concentrarse contra el grupo de ejércitos A en el Cáucaso, potencialmente atrapando a otra fuerza alemana masiva. Además, la ciudad era un nudo de comunicaciones vital. Abandonarla significaría perder el control de importantes rutas ferroviarias y fluviales. Pero el verdadero motivo era psicológico. Hitler había invertido demasiado prestigio personal en la captura de Stalingrado, había proclamado públicamente que sus tropas sostendrían la ciudad. Retirarse sería admitir el fracaso, mostrar debilidad ante sus aliados y enemigos, era impensable. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y el más adulador de los subordinados de Hitler, ofreció una solución aparentemente milagrosa. La Luftwaffe suministraría al sexto ejército por aire. Según sus cálculos optimistas, se necesitarían unas 500 toneladas de suministros diarios. Los aviones de transporte Ju-52 y E-111 podrían entregar esa cantidad fácilmente. Los expertos de la Luftwaffe protestaron inmediatamente. Richthofen, comandante de la Cuarta Flota Aérea, le dijo a Göring directamente que era imposible. El clima invernal, la distancia, las defensas antiaéreas soviéticas, la escasez de aviones de transporte, todo conspiraba contra el éxito de tal empresa. En el mejor de los casos,
Podrían entregarse 150 toneladas diarias, menos de un tercio de lo necesario. Pero Göring, desesperado por mantener el favor de Hitler y proteger el prestigio de su Luftwaffe, insistió en que era factible. Hitler, queriendo creer en la solución que permitía evitar una humillante retirada, aceptó la propuesta. Se ordenó a Paulus que mantuviera sus posiciones. El Sexto Ejército, ahora denominado Fortaleza Stalingrado, resistiría mientras la Luftwaffe lo mantenía vivo desde el aire. Fue una de las decisiones más desastrosas en la historia militar. El puente aéreo comenzó el 25 de noviembre y desde el primer día fue evidente que el plan era irrealizable. El clima era terrible, con frecuentes tormentas de nieve que impedían los vuelos. Los aeródromos de los que despegaban los aviones de transporte estaban lejos del bolsillo, aumentando el tiempo de vuelo y reduciendo el número de misiones posibles. Los cazas soviéticos y la artillería antiaérea derribaban aviones alemanes a un ritmo insostenible. En los mejores días, se entregaban alrededor de 100 toneladas, en los peores, casi nada. El promedio estaba muy por debajo del mínimo necesario para la supervivencia. Los soldados alemanes atrapados en Stalingrado comenzaron a pasar hambre. Intento de rescate. Desesperado por salvar al Sexto Ejército, Hitler autorizó una operación de rescate. El mariscal de campo Erich von Manstein, uno de los comandantes más capaces de Alemania, fue puesto al mando del recién formado grupo de ejércitos Don con la misión de romper el cerco soviético. Manstein reunió todas las fuerzas disponibles, incluyendo la poderosa Sexta División Panzer recién llegada de Francia. La operación Tormenta Invernal comenzó el 12 de diciembre desde el sur. Inicialmente, el ataque progresó bien. Los panzers avanzaron casi 50 kilómetros en los primeros días, aplastando las defensas soviéticas. Para el 19 de diciembre, las fuerzas de Manstein estaban a solo 48 kilómetros del perímetro del Sexto Ejército. Era el momento crítico. Manstein envió mensajes urgentes a Paulus. Debía lanzar un ataque de ruptura hacia el suroeste para encontrarse con las fuerzas de rescate. Juntos, podrían abrirse camino fuera del cerco. Pero Paulus vaciló. Hitler no había autorizado explícitamente el abandono de Stalingrado. Las órdenes del Führer habían sido claras: mantener la ciudad. Además, el Sexto Ejército estaba debilitado por semanas de combates y desnutrición. Los caballos que tiraban de la artillería habían sido sacrificados y comidos. El combustible para los tanques era escaso. ¿Podrían realmente romper 48 kilómetros de defensas soviéticas en su estado actual? Mientras Paulus vacilaba, los soviéticos lanzaron una nueva ofensiva masiva contra las fuerzas de rescate de Manstein. El grupo de ejércitos Don, con sus líneas de suministro extendidas y sus flancos vulnerables, se vio obligado a retirarse para evitar ser rodeado a su vez. Para Navidad, las fuerzas de rescate estaban de nuevo a más de 200 kilómetros de distancia. La única oportunidad realista de salvar al Sexto Ejército había pasado. Dentro del bolsillo, las condiciones se deterioraban rápidamente. Las raciones se redujeron a niveles de hambre. Los soldados comían lo que podían encontrar: caballos muertos, perros, ratas. El pan era un recuerdo lejano. Los heridos morían por falta de medicinas. Las temperaturas caían por debajo de los 30 grados bajo cero, y muchos soldados carecían de ropa de invierno adecuada. Los casos de congelación se multiplicaban exponencialmente. La moral se desplomó. Algunos soldados se suicidaban, otros simplemente se rendían, caminando hacia las líneas soviéticas con las manos en alto. Los oficiales intentaban mantener la disciplina, pero era cada vez más difícil justificar el sufrimiento cuando el propósito de la resistencia ya no estaba claro. El lento estrangulamiento. A principios de enero de 1943, los soviéticos lanzaron la Operación Anillo, diseñada para destruir sistemáticamente el bolsillo alemán. El general Konstantin Rokossovski, comandante del Frente del Don, envió un ultimátum a Paulus: rendirse o ser aniquilado. La propuesta soviética era generosa: garantizaban la seguridad de los prisioneros, atención médica para los heridos, y la conservación de sus pertenencias personales. Hitler prohibió personalmente a Paulus que considerara la rendición. En un gesto grotesco,
el 30 de enero de 1943, en el 10º aniversario de su llegada al poder, Hitler ascendió a Paulus al rango de mariscal de campo. El mensaje implícito era claro: ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás en la historia. Se esperaba que Paulus luchara hasta la muerte o se suicidara. Pero Paulus, responsable de los 200.000 hombres que todavía sobrevivían en el bolsillo, se enfrentaba a una realidad que Hitler, seguro en su búnker en Prusia Oriental, se negaba a reconocer. Sus soldados estaban literalmente muriendo de hambre. Los hospitales de campaña estaban llenos de hombres con miembros congelados que debían ser amputados sin anestesia. No había munición suficiente para un último combate heroico. La resistencia continuada no era valentía, era un homicidio innecesario. El 31 de enero, tropas soviéticas irrumpieron en el sótano del gran almacén Univermag en el centro de Stalingrado, donde Paulus había establecido su cuartel general. El recién ascendido mariscal de campo se rindió sin resistencia. Al día siguiente, el 2 de febrero de 1943, la última resistencia organizada alemana en Stalingrado cesó. Las cifras finales eran apocalípticas. De los casi 300.000 soldados alemanes y aliados del eje atrapados en el bolsillo, solo alrededor de 90.000 sobrevivieron para convertirse en prisioneros. La mayoría estaban tan debilitados por el hambre y las enfermedades que no vivirían mucho tiempo en cautiverio. Solo unos 6.000 regresarían a Alemania después de la guerra. Las bajas soviéticas fueron igualmente horrendas. Se estima que más de 1 millón de soldados soviéticos murieron o fueron heridos en toda la campaña de Stalingrado. La ciudad misma había quedado reducida a escombros. De los casi 600.000 civiles que vivían allí antes de la guerra, solo quedaban unos 1.500 cuando terminó la batalla. Las razones del desastre. La derrota de Hitler en Stalingrado no fue el resultado de un solo error, sino de una cascada de decisiones fatales arraigadas en su personalidad y visión del mundo. Primero, la estrategia fundamental de la Operación Azul era defectuosa: dividir las fuerzas alemanas entre dos objetivos masivos, Stalingrado y los campos petroleros del Cáucaso. Significaba que ninguno de los dos recibiría recursos suficientes. Una concentración de fuerzas en un objetivo habría tenido más probabilidades de éxito, pero Hitler, convencido de que el Ejército Rojo estaba al borde del colapso, creyó que podía lograr ambos simultáneamente. Segundo, Hitler permitió que consideraciones ideológicas y simbólicas anularan el juicio militar racional. La obsesión con capturar la ciudad que llevaba el nombre de Stalin convirtió un objetivo estratégico en una cuestión de prestigio personal. En lugar de aislar la ciudad y avanzar, el Sexto Ejército fue arrojado a una batalla de desgaste urbana para la cual no estaba preparado. Tercero, Hitler ignoró sistemáticamente las advertencias sobre la vulnerabilidad de sus flancos. Los generales alemanes habían señalado repetidamente que los ejércitos aliados rumanos, italianos y húngaros no podían resistir una ofensiva soviética seria, pero el Führer, despreciando tanto a sus aliados como al enemigo soviético, descartó estas preocupaciones como derrotismo. Cuarto, cuando el cerco se cerró, Hitler tomó la decisión catastrófica de mantener al Sexto Ejército en su posición en lugar de autorizar un intento de ruptura. Esta decisión se basó parcialmente en los consejos falsos de Göring sobre las capacidades de la Luftwaffe, pero fundamentalmente reflejaba la negativa de Hitler a admitir el error o mostrar debilidad. Quinto, Hitler subestimó consistentemente la capacidad soviética para recuperarse de desastres militares y reorganizar fuerzas para contraataques efectivos. Esto era en parte producto de su ideología nazi, que consideraba a los eslavos como racialmente inferiores e incapaces de igualar el genio militar alemán. La realidad era muy diferente. Los comandantes soviéticos habían aprendido duramente de sus derrotas de 1941 y 1942, y ahora estaban dirigiendo operaciones con una sofisticación que rivalizaba con la Wehrmacht. Sexto, el sistema de mando alemán, que Hitler había centralizado cada vez más en su propia persona, era incapaz de responder flexiblemente a las circunstancias cambiantes.
Los generales que podrían haber salvado la situación fueron ignorados o relevados y contradecían las órdenes del Führer. El sistema de toma de decisiones se había convertido en un monólogo de una sola persona cada vez más desconectada de la realidad del campo de batalla. Por último, Hitler carecía de la sabiduría estratégica fundamental de saber cuándo retirarse. Cada gran comandante militar de la historia ha entendido que preservar las fuerzas para luchar otro día es a veces más importante que mantener un pedazo de tierra. Napoleón lo aprendió demasiado tarde en Rusia. Hitler nunca lo aprendió en absoluto. El punto de inflexión. Stalingrado marcó el verdadero punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Antes de Stalingrado, a pesar de contratiempos como la batalla de Moscú, la Wehrmacht todavía parecía capaz de derrotar a la Unión Soviética. Después de Stalingrado, la única pregunta era cuánto tiempo le tomaría al Ejército Rojo llegar a Berlín. La destrucción del Sexto Ejército privó a Alemania de una fuerza que nunca podría ser reemplazada. No solo se perdieron 300.000 soldados, sino que la élite de oficiales y suboficiales experimentados, la columna vertebral del ejército alemán, fue diezmada. Se perdieron miles de piezas de artillería, vehículos y equipos que la economía alemana, ya bajo la creciente presión de la guerra total, tendría dificultades para reemplazar. Más importante aún, Stalingrado destruyó el aura de invencibilidad de la Wehrmacht. Los aliados de Alemania, Rumanía, Italia y Hungría, cuyas tropas habían sido sacrificadas en el desastre, comenzaron a dudar de la capacidad alemana para ganar la guerra. Algunos empezarían a buscar discretamente formas de cambiar de bando. Dentro de la propia Alemania, Stalingrado fue el primer desastre que no pudo ser ocultado o minimizado por la propaganda de Goebbels. El pueblo alemán comprendió que había ocurrido algo terrible. El mito de Hitler como genio militar infalible comenzó a agrietarse. Para la Unión Soviética, Stalingrado fue un triunfo de proporciones épicas. Después de más de un año de desastres y derrotas aplastantes, el Ejército Rojo había derrotado y destruido a la mejor formación del ejército alemán en una operación brillantemente ejecutada. La victoria confirmó que Stalin había elegido a los comandantes correctos en Zhukov y Vasilevsky. Demostró que el sistema soviético, a pesar de todas sus brutalidades y ineficiencias, podía movilizar recursos y voluntad humana a una escala que finalmente superaría a los nazis. Pero el costo había sido inimaginable: más de 1 millón de soldados soviéticos muertos o heridos, una ciudad importante completamente destruida, civiles masacrados. El trauma de Stalingrado marcaría a una generación entera de soviéticos. Sin embargo, habían sobrevivido al peor golpe que Hitler podía infligir y habían contraatacado con éxito. El legado. En los años siguientes, la Wehrmacht continuaría luchando con habilidad y ferocidad. Habría más batallas épicas, como Kursk en el verano de 1943, donde Hitler intentaría recuperar la iniciativa, pero nunca recuperaría el impulso estratégico. Desde Stalingrado en adelante, la historia del Frente Oriental fue una larga retirada alemana desde las profundidades de Rusia de vuelta a Berlín. La batalla de Stalingrado se convirtió en un símbolo poderoso de la resistencia humana contra la tiranía. Para los soviéticos, fue su momento definitorio, la victoria que demostró que el fascismo podía ser derrotado. Cada año, el 2 de febrero se conmemora en Rusia como el Día de la Victoria en Stalingrado, una de las fechas más sagradas del calendario de la Gran Guerra Patriótica. Para Alemania, Stalingrado representó el comienzo del fin. Los historiadores militares continúan estudiando la batalla como un ejemplo clásico de cómo las decisiones dictadas por el orgullo, la ideología y la negación de la realidad pueden conducir al desastre militar. Es una advertencia sobre los peligros del liderazgo autoritario en la guerra, donde ninguna voz disidente puede desafiar al líder supremo incluso cuando está claramente equivocado. La ciudad misma fue reconstruida después de la guerra. Hoy, Volgogrado, rebautizada en 1961 durante la desestalinización de Khrushchev, es una metrópolis moderna, pero el recuerdo de la batalla permanece en cada esquina. La colina Mamayev, el punto más alto de la ciudad donde se libraron algunos de los combates más feroces, ahora está coronada por una estatua gigantesca,
La madre patria llama, que se eleva 85 metros en el aire, una espada alzada desafiante hacia el oeste. En su base hay un museo donde todavía se encuentran artefactos de la batalla, cascos perforados por balas, cartas de soldados que nunca llegaron a sus destinos, fotografías de jóvenes que murieron en las ruinas heladas. Los visitantes caminan en silencio, contemplando el costo terrible de la ambición desenfrenada de un hombre y el sacrificio inimaginable de aquellos que la detuvieron. Stalingrado se ha convertido en algo más que una batalla, es una parábola sobre la naturaleza humana, sobre la locura del totalitarismo, sobre los límites de la voluntad militar, y sobre el precio que las personas comunes pagarán para defender su tierra. Es un recordatorio de que incluso los tiranos más poderosos pueden ser derrotados, pero también de que la victoria contra tales tiranos puede costar casi tanto como la derrota misma. La batalla confirmó algo que los generales a lo largo de la historia han sabido: la estrategia militar no puede separarse de la realidad política, económica y humana. Hitler trató de doblegar a la Unión Soviética a su voluntad a través de la pura fuerza militar, pero ignoró las realidades de la geografía, el clima, la logística y, sobre todo, la determinación de un pueblo que luchaba por su supervivencia. Esas realidades, más que cualquier otra cosa, sellaron su destino en las orillas heladas del Volga. Tras la victoria en Stalingrado, Stalin y su Estado Mayor se enfrentaban a una decisión crucial: deberían consolidar sus posiciones y permitir que sus exhaustos ejércitos se recuperaran, o aprovechar el impulso para lanzar ofensivas adicionales mientras los alemanes aún estaban tambaleándose. Stalin, siempre el oportunista despiadado, eligió lo segundo. En febrero de 1943, incluso mientras los últimos defensores alemanes en Stalingrado se rendían, el Ejército Rojo lanzó una serie de ofensivas a lo largo del Frente Sur. El objetivo era liberar la cuenca del Donbass, rica en carbón y vital para la industria soviética, y potencialmente atrapar a todo el grupo de ejército sur alemán en un cerco masivo que haría que Stalingrado pareciera insignificante. Inicialmente, los avances fueron espectaculares, las ciudades de Kharkov y Kursk fueron liberadas, las fuerzas soviéticas avanzaban 100 kilómetros en algunas áreas, los soldados del Ejército Rojo, eufóricos por su victoria en Stalingrado, creían que la guerra podría terminar en meses. En Moscú, algunos oficiales optimistas comenzaron a planear desfiles de victoria en Berlín para el verano. Pero habían cometido el error clásico de subestimar a un enemigo herido pero aún peligroso. Manstein, el maestro táctico alemán, había estado observando cuidadosamente el avance soviético. Las líneas de suministro del Ejército Rojo se estaban extendiendo peligrosamente. Las formaciones blindadas soviéticas, después de semanas de combate continuo, necesitaban desesperadamente mantenimiento y reabastecimiento. Los soldados estaban exhaustos. En marzo de 1943, Manstein lanzó su contraataque. Utilizando las últimas reservas Panzer disponibles, golpeó los flancos extendidos de las fuerzas soviéticas avanzadas con precisión quirúrgica. Las divisiones blindadas alemanas, aunque superadas en número, aún poseían la superioridad táctica y la experiencia que las había hecho temibles. En cuestión de días, el avance soviético se convirtió en una retirada caótica. Kharkov, la cuarta ciudad más grande de Ucrania, cambió de manos por cuarta vez en menos de 2 años. Cuando los alemanes la recapturaron, miles de soldados soviéticos fueron rodeados y capturados. Por un momento, pareció que Manstein podría revertir completamente el desastre de Stalingrado. Pero había una diferencia fundamental con las batallas de 1941 y principios de 1942. Esta vez, el Ejército Rojo no colapsó. Sí, perdieron territorio y sufrieron pérdidas, pero las formaciones se retiraron de manera ordenada, establecieron nuevas líneas defensivas y se prepararon para continuar la lucha. La máquina militar soviética, aunque magullada, ya no podía ser destrozada por un solo golpe bien ejecutado. Para la primavera de 1943, el frente se había estabilizado aproximadamente a lo largo de una línea que corría de norte a sur a través de la Unión Soviética Occidental, pero había una protuberancia significativa,
el saliente de Kursk, donde las fuerzas soviéticas se proyectaban hacia el oeste, profundamente dentro del territorio controlado por los alemanes. La trampa de Kursk. Hitler miraba el mapa del frente oriental con una mezcla de frustración y determinación. El saliente de Kursk era una tentación irresistible. Si podía lanzar ataques simultáneos desde el norte y el sur, podría rodear y destruir a las fuerzas soviéticas allí atrapadas, potencialmente capturando 500.000 de soldados enemigos. Sería una victoria espectacular que restauraría el prestigio alemán y compensaría el desastre de Stalingrado. La operación, denominada Ciudadela, se convirtió en la obsesión de Hitler durante la primavera de 1943. Ordenó que se concentraran allí los mejores recursos disponibles de Alemania, las divisiones Panzer de élite, los nuevos tanques Panzer y Jäger que supuestamente eran superiores a cualquier cosa que los soviéticos tuvieran, y formaciones de infantería experimentadas. Pero había un problema fundamental: no había sorpresa. Los preparativos alemanes eran tan extensos y tomaron tanto tiempo que era imposible ocultarlos. La inteligencia soviética, ahora considerablemente mejorada desde los primeros días desastrosos de la guerra, detectó lo que se avecinaba. Documentos alemanes capturados confirmaron el plan, incluso espías en el alto mando alemán, parte de la red de espionaje de la Orquesta Roja, filtraron detalles cruciales a Moscú. Zhukov propuso un plan audaz a Stalin. En lugar de intentar prevenir el ataque alemán, deberían invitarlo. Permitirían que los alemanes se estrellaran contra defensas preparadas masivas, desgastando sus fuerzas blindadas, y luego lanzarían sus propias contraofensivas cuando el enemigo estuviera agotado. En esencia, convertirían a Kursk en una versión gigantesca de Stalingrado, un matadero donde la Wehrmacht sangraría hasta morir. Stalin, todavía cauteloso después de tantos desastres anteriores, inicialmente dudó, pero Zhukov era persuasivo, y finalmente el dictador aprobó el plan. Durante los meses de abril, mayo y junio de 1943, el Ejército Rojo convirtió el saliente de Kursk en la posición defensiva más formidable jamás construida. Los soldados cavaron no una o dos, sino 8 líneas defensivas sucesivas que se extendían más de 100 kilómetros de profundidad, plantaron más de 1 millón de minas, creando campos de minas tan densos que los tanques alemanes tendrían que avanzar literalmente metro a metro. Se posicionaron miles de piezas de artillería antitanque en posiciones cuidadosamente camufladas. Se excavaron trincheras antitanque que se extendían durante kilómetros. Cada pueblo, cada colina, cada línea de árboles se convirtió en una fortaleza en miniatura. Detrás de estas defensas, los soviéticos concentraron sus reservas estratégicas: miles de tanques T-34, cañones de asalto Su-152 diseñados específicamente para destruir los nuevos tanques pesados alemanes, y formaciones completas de guardias de infantería, las mejores tropas del Ejército Rojo. Era una trampa elaborada, y los alemanes estaban a punto de entrar directamente en ella. El choque de titanes. La Operación Ciudadela finalmente comenzó el 5 de julio de 1943, después de múltiples retrasos que solo le habían dado a los soviéticos más tiempo para prepararse. Desde el primer momento, fue evidente que esta batalla sería diferente a cualquier cosa que hubiera ocurrido antes. En el norte, el 9º Ejército alemán bajo el mando del general Marol atacó las defensas soviéticas con 20 divisiones, incluyendo varias formaciones Panzer. Inmediatamente se encontraron con problemas. Los campos de minas ralentizaban el avance a paso de tortuga. Los cañones antitanques soviéticos, ocultos en posiciones meticulosamente preparadas, destruían tanques alemanes desde distancias inesperadas. Cada línea defensiva conquistada solo revelaba otra línea aún más fuerte detrás de ella. Los nuevos tanques Panzer alemanes, que se suponía que serían invencibles, resultaron estar plagados de problemas mecánicos. Sus motores se sobrecalentaban, sus transmisiones fallaban, se incendiaban espontáneamente. Muchos nunca llegaron siquiera al campo de batalla, averiándose en el camino. Los que lo hicieron descubrieron que los soviéticos habían desarrollado tácticas efectivas para neutralizarlos.
En el sur, el cuarto ejército Panzer de Ott tuvo un éxito ligeramente mayor inicialmente, penetrando más profundamente en las defensas soviéticas. Los tanques Tiger, con su temible cañón de 88 milímetros, demostraron ser mortales cuando podían entrar en combate, pero la resistencia soviética era feroz. Por cada kilómetro ganado, los alemanes pagaban con sangre y acero. El momento crucial llegó el 12 de julio cerca del pueblo de Prokhorovka. Allí, el segundo cuerpo Panzer SS, que incluía las divisiones de élite Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf, se enfrentó con el quinto ejército de tanques de guardia soviético en lo que se convertiría en la batalla de tanques más grande de la historia. Más de 1.500 vehículos blindados chocaron en un campo relativamente pequeño. La escala de la batalla era apocalíptica. Los tanques T-34 soviéticos, siguiendo las órdenes de acercarse lo más posible al enemigo para negar la ventaja de alcance de los cañones alemanes superiores, cargaron directamente contra las líneas Panzer. La batalla degeneró en un caos de corto alcance donde tanques enemigos se disparaban a distancias de solo unos metros. El aire estaba tan lleno de humo de la pólvora y tanques en llamas que los comandantes perdieron completamente el control de sus unidades. Los tanques chocaban literalmente entre sí en el caos. Los equipos que sobrevivían a la destrucción de sus vehículos se enzarzaban en combate cuerpo a cuerpo con pistolas y granadas. El suelo temblaba continuamente con explosiones. El ruido era tan intenso que los sobrevivientes reportaron sangramiento de oídos días después. Cuando el polvo finalmente se asentó, ambos bandos habían sufrido pérdidas devastadoras. Los campos alrededor de Prokhorovka estaban llenos de cientos de cascos de tanques destrozados y quemados. Pero había una diferencia crucial: los soviéticos podían reemplazar sus pérdidas, los alemanes no. La iniciativa perdida para siempre. El 13 de julio, apenas 8 días después del inicio de Ciudadela, Hitler convocó a Manstein y Kluge, los dos comandantes de grupo de ejércitos responsables de la operación, a su cuartel general en Prusia Oriental. Las noticias que tenía eran devastadoras. Los aliados occidentales habían invadido Sicilia. Italia, el aliado más débil del eje, estaba tambaleándose al borde del colapso. Hitler necesitaba transferir divisiones del frente oriental al Mediterráneo inmediatamente. Manstein protestó vehementemente, argumentó que la batalla de Kursk estaba en un punto crítico, que solo unas semanas más podrían lograr la victoria, pero Hitler, por una vez mostrando una comprensión realista de la situación, se negó. Ciudadela sería cancelada, las divisiones Panzer necesarias para mantener Italia en la guerra serían retiradas del frente. La decisión marcó un momento histórico. Fue la última ofensiva estratégica alemana en el frente oriental. Desde ese momento hasta el final de la guerra en mayo de 1945, la Wehrmacht estaría permanentemente a la defensiva en el este, retirándose inexorablemente hacia Berlín. Los soviéticos no perdieron tiempo en aprovechar su ventaja, incluso mientras los alemanes todavía estaban reagrupándose después de Kursk. El Ejército Rojo lanzó la Operación Kutuzov contra el saliente de Orel al norte de Kursk. Fue la primera de una serie de ofensivas aplastantes que continuarían, con solo breves pausas, durante los siguientes 20 meses. La ciudad de Orel fue liberada el 5 de agosto, seguida por Belgorod el mismo día. Stalin, eufórico por estas victorias, ordenó el primer saludo de artillería de victoria en Moscú, una tradición que continuaría con cada liberación importante de ciudad soviética. Por primera vez desde 1941, las campanas de las iglesias de Moscú repicaban en celebración en lugar de advertencia. Kharkov, esa ciudad maldita que había cambiado de manos tantas veces, fue finalmente liberada de manera permanente el 23 de agosto. Cada vez que los alemanes intentaban establecer una línea defensiva, los soviéticos la rompían con una combinación de superioridad numérica masiva y cada vez mejor coordinación operacional. La máquina imparable. Lo que Hitler y sus generales estaban presenciando era una transformación fundamental del Ejército Rojo, la fuerza militar que había sido casi aniquilada en 1941, que había sufrido pérdidas catastróficas en 1942, había evolucionado en algo completamente diferente para 1943.
Los comandantes soviéticos habían aprendido duramente de sus derrotas. Zhukov, Rokossovsky, Vasilevsky, Konev y otros habían desarrollado una comprensión sofisticada de la guerra moderna. Ya no simplemente enviaban oleadas de infantería contra posiciones enemigas fortificadas, ahora coordinaban infantería, tanques, artillería y aviación en operaciones combinadas complejas que rivalizaban con cualquier cosa que la Wehrmacht pudiera producir. La industria soviética, evacuada dramáticamente al este de los Urales durante los días oscuros de 1941, ahora producía armas a una escala que dejaba a los alemanes sin esperanza de competir. Los tanques T-34 salían de las líneas de producción a razón de miles por mes, los cañones de artillería, los famosos órganos de Stalin Katyusha, las ametralladoras, los rifles, todo fluía en cantidades aparentemente ilimitadas. La calidad también había mejorado dramáticamente. Los diseñadores soviéticos habían refinado sus diseños basándose en la experiencia de combate. El T-34-85, con su cañón mejorado, podía enfrentarse a cualquier tanque alemán excepto el Tiger en términos relativamente iguales. Los aviones soviéticos, como el caza Yak-9 y el avión de ataque terrestre Il-2 Sturmovik, ahora dominaban los cielos sobre el campo de batalla. Quizás lo más importante, la Unión Soviética había desarrollado la capacidad de realizar una guerra profunda, el concepto estratégico desarrollado por teóricos militares soviéticos en los años 30. Esto implicaba no solo romper la línea del frente enemiga, sino penetrar profundamente en la retaguardia, rodeando y destruyendo reservas enemigas antes de que pudieran ser comprometidas en la batalla. Los alemanes descubrieron que ya no podían simplemente establecer una nueva línea defensiva y esperar que se mantuviera. Las operaciones blindadas soviéticas penetrarían docenas o incluso cientos de kilómetros en sus líneas, causando el caos en sus comunicaciones y logística. Lo que Hitler había hecho tan efectivamente a los soviéticos en 1941 ahora se le estaba devolviendo con interés compuesto. La liberación de Ucrania. En agosto y septiembre de 1943, el Ejército Rojo lanzó una serie masiva de ofensivas destinadas a liberar la Ucrania soviética oriental. La batalla del Dnieper, como se conocería, implicó a más de 4 millones de soldados soviéticos atacando a lo largo de un frente de casi 1.500 kilómetros. Hitler había ordenado que el río Dnieper, uno de los ríos más grandes de Europa, se convirtiera en una línea defensiva impenetrable, el ostual o muro del este que detendría definitivamente el avance soviético. Se gastaron enormes recursos construyendo fortificaciones a lo largo de su orilla occidental. La propaganda nazi proclamó que era tan impenetrable como la línea Maginot francesa. Resultó ser una ilusión. Los soviéticos alcanzaron el Dnieper en múltiples puntos en septiembre, apenas semanas después de comenzar su ofensiva, sin esperar a preparaciones elaboradas. Las unidades avanzadas simplemente requisaron cada bote, balsa o pedazo de madera flotante que pudieron encontrar y cruzaron bajo fuego enemigo. Las bajas fueron terribles, miles de soldados soviéticos se ahogaron o fueron abatidos por ametralladoras alemanas mientras intentaban cruzar, pero siguieron viniendo en oleadas aparentemente interminables. Una vez que se establecieron cabezas de puente en la orilla occidental, los ingenieros soviéticos trabajaron día y noche bajo fuego constante para construir puentes que pudieran soportar tanques y artillería pesada. Para octubre, el Ejército Rojo había establecido múltiples cabezas de puente a lo largo del Dnieper. El ostual impenetrable de Hitler había sido penetrado en docenas de lugares. Kiev, la capital de Ucrania y una de las ciudades más importantes de la Unión Soviética, fue liberada el 6 de noviembre de 1943, exactamente en el aniversario de la Revolución Bolchevique, un simbolismo que Stalin apreció enormemente. La liberación de Kiev no fue solo militarmente significativa, fue profundamente emocional para los soviéticos. La ciudad había sido el sitio de uno de los peores desastres de 1941. Cuando más de 600.000 soldados soviéticos fueron capturados en un gigantesco cerco, había sido el lugar de la masacre de Babi Yar, donde más de 30.000 judíos fueron asesinados por los alemanes en solo 2 días. Recuperarla era tanto una venganza como una liberación. Pero los alemanes no se rindieron fácilmente.
Manstein, demostrando una vez más su brillantez táctica, lanzó un contraataque en diciembre que temporalmente recapturó algunas áreas y estabilizó el frente. Sin embargo, era fundamentalmente una acción dilatoria, ya no podía ganar batallas decisivas, solo retrasar lo inevitable. El invierno del cerco. El invierno de 1943 a 1944 trajo otro desastre masivo para los alemanes, uno que resonó inquietantemente con Stalingrado, en el sur de Ucrania. Dos cuerpos alemanes con más de 50.000 hombres fueron rodeados cerca de la ciudad de Korsun-Cherkasy. La situación era espeluznantemente familiar: tropas alemanas atrapadas, líneas de suministro cortadas, clima invernal brutal, y Hitler ordenando que las fuerzas rodeadas se mantuvieran firmes en lugar de intentar un escape. Como en Stalingrado, se prometió un puente aéreo que resultó ser completamente inadecuado. Como en Stalingrado, se lanzó una operación de rescate que no logró romper el cerco. Pero había diferencias cruciales. Esta vez, el comandante alemán en el bolsillo, el general Wilhelm Stemmermann, no era un Paulus vacilante. El 17 de febrero de 1944, con el permiso reluctante de Hitler obtenido en el último momento posible, ordenó un intento de ruptura desesperado. Lo que siguió fue una escena del infierno: más de 30.000 soldados alemanes, abandonando todo su equipo pesado, intentaron atravesar las líneas soviéticas en medio de una tormenta de nieve. Los tanques soviéticos persiguieron a las columnas en retirada, aplastando literalmente a los soldados bajo sus orugas. La artillería soviética bombardeó las masas de hombres que huían. Los cosacos soviéticos, montados a caballo y blandiendo sables, se lanzaron sobre los rezagados en escenas que parecían salidas de guerras del siglo XIX. Aproximadamente la mitad de las fuerzas alemanas rodeadas lograron alcanzar las líneas amigas, aunque la mayoría estaba tan destrozada física y mentalmente que fue necesario meses para recuperarlas como fuerzas combatientes. El resto murió en el intento o se rindió. Para los soviéticos, era otra victoria, aunque costosa. Para los alemanes, era otra confirmación de que ya no podían ganar en el este, solo morir más lentamente. La ofensiva de primavera. En marzo de 1944, Stalin y su Estado Mayor lanzaron la primera de las grandes ofensivas estratégicas de 1944. El objetivo era liberar completamente Ucrania y avanzar hacia las fronteras de Rumanía, cuyo gobierno vacilante podría ser persuadido de abandonar su alianza con Hitler. Los primeros y segundos frentes ucranianos atacaron simultáneamente, destrozando las líneas alemanas en múltiples lugares. El primer ejército panzer alemán, una de las formaciones más élite de la Wehrmacht, fue rodeado cerca de la ciudad de Kamenets-Podolsky. 200.000 soldados alemanes enfrentaban otro desastre al estilo Stalingrado. Esta vez, Hitler permitió un intento de ruptura antes, habiendo aprendido al menos esa lección de sus desastres anteriores. El primer ejército panzer logró abrirse camino fuera del cerco, aunque con pérdidas masivas en equipamiento, pero la línea defensiva alemana en Ucrania estaba irreparablemente rota. Para abril de 1944, el Ejército Rojo había liberado completamente Ucrania y había cruzado hacia Rumanía y Polonia. Odessa, el gran puerto del Mar Negro, fue liberada el 10 de abril. Crimea, que los alemanes habían capturado en batallas brutalmente costosas en 1941 a 1942, fue reconquistada en mayo, con otra gran fuerza alemana destruida en el proceso. Cada victoria traía su propio horror. Las tropas soviéticas que liberaban ciudades y pueblos descubrían la magnitud completa de los crímenes nazis: campos de exterminio, fosas comunes, pueblos enteros borrados del mapa. La población judía de Ucrania, que había ascendido a más de 1,5 millones antes de la guerra, había sido casi completamente aniquilada. Poblaciones civiles enteras habían sido esclavizadas o asesinadas. Estas atrocidades endurecieron aún más la determinación soviética. Los soldados del Ejército Rojo juraban venganza por la patria. Por Stalin, era el grito de batalla oficial, pero para muchos soldados individuales, era personal.
por sus familias asesinadas, por sus aldeas quemadas, por años de sufrimiento indescriptible. Cuando finalmente llegaran a Alemania, esa sed de venganza se desataría con furia terrible. La destrucción del grupo de ejército centro. Mientras el mundo observaba la invasión aliada de Normandía el 6 de junio de 1944, Stalin planeaba su propio golpe maestro. El día D en Occidente acaparó los titulares, pero 3 semanas después, los soviéticos lanzarían una ofensiva que, en términos de escala pura y destrucción del enemigo, eclipsaría cualquier cosa que los estadounidenses y británicos lograrían ese año. La Operación Bagration, que comenzó el 23 de junio de 1944, exactamente 3 años después del inicio de la invasión alemana original, fue la obra maestra operacional de Stalin y sus generales. El objetivo era el grupo de ejército centro-alemán en Bielorrusia, la formación que había conducido hacia Moscú en 1941 y que ahora defendía el acceso directo a Polonia y Alemania. Los preparativos fueron elaborados y el engaño fue magistral. Los soviéticos concentraron más de 2 millones de soldados, más de 4.000 tanques y 30.000 piezas de artillería para la ofensiva. Sin embargo, lograron mantener estos preparativos en gran medida ocultos mediante un régimen exhaustivo de camuflaje y disciplina de seguridad. Los movimientos de tropas se realizaban solo de noche. Se construyeron tanques falsos y concentraciones de artillería en otros sectores del frente para engañar a la inteligencia alemana. Hitler y su Estado Mayor cayeron en la trampa, convencidos de que el próximo golpe soviético vendría en el sur de Ucrania hacia los campos petroleros rumanos. Concentraron sus reservas allí. El grupo de ejército centro fue dejado relativamente desguarnecido, con órdenes de mantener fortalezas en ciudades clave sin importar el costo, la misma estrategia que había conducido al desastre en Stalingrado. Cuando Bagration comenzó, fue con un bombardeo de artillería de una intensidad nunca antes vista. Más de 25.000 cañones abrieron fuego simultáneamente a lo largo de un frente de 600 kilómetros. El bombardeo duró 2 horas, pulverizando las defensas alemanas. Luego vinieron los aviones, miles de ellos, bombardeando cualquier posición alemana que aún se moviera. Finalmente, llegó la infantería, apoyada por oleadas de tanques T-34. Las líneas alemanas se desintegraron, divisiones completas fueron rodeadas en los primeros días. Las fortalezas que Hitler había ordenado mantener se convirtieron rápidamente en trampas mortales. Vitebsk, Orsa, Mohilev, Bobruisk, una tras otra, estas guarniciones fueron rodeadas y destruidas. Los comandantes alemanes que intentaron retirarse sin órdenes específicas de Hitler fueron relevados. Los que obedecieron órdenes murieron o fueron capturados. El avance soviético fue asombroso en su velocidad. En algunas áreas, las formaciones blindadas soviéticas avanzaban 50 kilómetros por día, un ritmo que la Wehrmacht en su apogeo habría envidiado. Las tropas alemanas en retirada encontraban cada carretera bloqueada por columnas soviéticas que de alguna manera habían llegado allí primero. El cerco llevaba a más cercos en una cascada de desastres. Minsk, la capital de Bielorrusia, fue liberada el 3 de julio, apenas 10 días después del inicio de la ofensiva. 100.000 soldados alemanes fueron rodeados al este de la ciudad. Hitler, finalmente comprendiendo la magnitud del desastre, autorizó una ruptura, pero ya era demasiado tarde. Las fuerzas rodeadas fueron sistemáticamente aniquiladas durante la siguiente semana. Para finales de julio, cuando la operación Bagration finalmente terminó por puro agotamiento de las fuerzas soviéticas avanzadas, el grupo de ejército centro había dejado de existir. De las 38 divisiones que lo componían al inicio de la operación, 28 habían sido completamente destruidas. Más de 350.000 soldados alemanes estaban muertos, heridos o capturados. Fue una derrota más grande que Stalingrado, aunque menos famosa en Occidente. Los soviéticos celebraron con otro de los gestos propagandísticos de Stalin que mezclaban triunfo con humillación calculada. 57.000 prisioneros alemanes, incluyendo 19 generales, fueron desfilados por las calles de Moscú el 17 de julio en lo que se llamó la Marcha de los Derrotados. Los moscovitas los observaron en silencio mientras las columnas de hombres derrotados
Algunos todavía con uniformes destrozados y vendajes ensangrentados, marchaban kilómetro tras kilómetro. Detrás de ellos venían camiones rociando las calles con desinfectante, una declaración visual brutal de que incluso la presencia alemana contaminaba el suelo soviético. Las puertas de Europa Oriental. Con Bielorrusia liberada, el camino hacia Polonia estaba abierto. El Ejército Rojo cruzó la frontera polaca en julio de 1944. Los soldados soviéticos que habían comenzado la guerra en retirada desesperada ahora finalmente estaban en territorio extranjero, llevando la guerra de vuelta hacia quienes la habían comenzado. Pero la liberación de Polonia traería sus propias controversias y tragedias. A finales de julio, las fuerzas soviéticas se acercaban a Varsovia, el Armia Krajowa. El ejército clandestino polaco leal al gobierno en el exilio en Londres lanzó el levantamiento de Varsovia el 1 de agosto, esperando liberar la capital antes de que llegaran los soviéticos y así establecer un gobierno polaco independiente. Lo que siguió fue uno de los episodios más controvertidos de la guerra. Las fuerzas soviéticas, que habían estado avanzando rápidamente, de repente se detuvieron en el suburbio oriental de Varsovia, Praga, justo al otro lado del río Vístula. Durante los siguientes 63 días, mientras los combatientes polacos y civiles luchaban desesperadamente contra las fuerzas alemanas superiores en la ciudad, los soviéticos permanecieron en su orilla del río, mirando. Stalin posteriormente argumentó que sus fuerzas estaban agotadas después de la masiva operación Bagration y necesitaban tiempo para reagruparse y reabastecerse. Esto era parcialmente cierto. Las líneas de suministro soviéticas estaban extremadamente extendidas, pero también era claro que Stalin no tenía ningún interés en ayudar a un levantamiento leal al gobierno polaco en el exilio, que él veía como hostil a los intereses soviéticos. La consecuencia fue catastrófica para Varsovia. Los alemanes, bajo el mando del brutal SS Obergruppenführer Erich von den Bach-Zelewski, aplastaron sistemáticamente el levantamiento barrio por barrio. Hitler, furioso por la audacia de la rebelión, ordenó que la ciudad entera fuera arrasada. Unidades especiales destruyeron metódicamente edificios históricos, monumentos, archivos, bibliotecas. Todo lo que convirtió a Varsovia en una gran ciudad europea fue deliberadamente aniquilado. Para cuando el levantamiento finalmente fue aplastado en octubre de 1944, más de 200.000 polacos, en su mayoría civiles, habían muerto. Varsovia era un campo de ruinas. Los soviéticos finalmente liberaron la ciudad en enero de 1945, pero prácticamente no quedaba nada que liberar. La tragedia del levantamiento de Varsovia envenenó las relaciones polaco-soviéticas durante décadas y sigue siendo un punto doloroso en la memoria histórica polaca hasta el día de hoy. El colapso de los aliados de Hitler. Mientras la tragedia se desarrollaba en Varsovia, el imperio de Hitler en Europa del Este estaba colapsando por todos lados. En agosto de 1944, el Ejército Rojo lanzó la Operación Hasi Kishinev en Rumanía. En solo 9 días, 20 divisiones alemanas y rumanas fueron destruidas. El rey Miguel de Rumanía, comprendiendo que el juego había terminado, arrestó al dictador pro-nazi Ion Antonescu y cambió de bando, declarando la guerra a Alemania.